Es agosto de 1961. El aire en Las Vegas vibra con un zumbido eléctrico que mezcla luces de neón, humo de cigarro y el incesante tintineo de las máquinas tragaperras. En medio de ese caos luminoso, un hombre de mediana edad se sienta frente a la ruleta. Sus ojos no están en el croupier ni en el giro hipnótico de la bola, sino en otro hombre, sentado a unos metros de distancia. Ese es su socio, su cómplice, su hermano en esta conspiración silenciosa. Ambos saben que lo que hacen esta noche es más que apostar. Han pasado meses diseñando un sistema imposible, un dispositivo oculto que late bajo la mesa, escondido bajo la ropa, conectado a su ingenio y a su osadía. No es solo un truco para ganar fichas, es un arma contra el propio corazón del azar. Una máquina que reta al destino, y que si funciona, cambiará para siempre el modo en que los hombres se enfrentan a lo impredecible. Porque esta historia no se trata de dinero. No se trata de hacerse millonarios ni de cumplir un sueño de lujos. Es una rebelión contra un imperio de codicia. Una afrenta directa a los casinos controlados por la mafia, donde cada apuesta engrandece un sistema corrupto y despiadado. Jugar aquí no solo es arriesgar la billetera, es jugarse la vida. Las fichas se amontonan frente a ellos con un ritmo que parece imposible. Cada giro de la ruleta aumenta la tensión, cada rebote de la bola es un latido contenido. La adrenalina recorre sus venas como veneno dulce, y aunque todo parece ir a su favor, en el fondo saben que están caminando sobre una cuerda floja invisible. El mayor error que podrían cometer es dejarse llevar, porque el verdadero peligro no es perder, es ganar demasiado y llamar la atención equivocada. En esta ciudad, donde la mafia observa desde las sombras y la seguridad del casino vigila cada gesto, un simple descuido puede ser fatal. Y si son descubiertos, lo que está en juego no es su reputación, ni el dinero invertido. Lo que peligra es su futuro, su libertad, y quizá, sus vidas. Lo que nadie en ese salón dorado imagina es que detrás de estos dos hombres no hay simples jugadores desesperados por un golpe de suerte, sino dos genios de la ciencia que han decidido enfrentar a la ruleta con algo más poderoso que la fortuna, con la precisión de las matemáticas y la lógica implacable de la física. Antes de este momento, hubo un largo camino. Noches interminables de pruebas en sótanos improvisados como laboratorios, discusiones que mezclaban ecuaciones y sueños, y la obsesión por demostrar que incluso en el juego más injusto, el azar puede ser derrotado. Ese camino, lleno de ingenio y peligro, es el que vamos a recorrer hoy. Y antes de continuar, te invito a quedarte con nosotros en este viaje al filo del azar. Suscríbete a El Lado Negro del Azar y descubre más historias en las que el ingenio humano reta a la fortuna, y donde la delgada línea entre el triunfo y la tragedia se cruza con cada giro de la ruleta. Pero para entender cómo llegaron hasta este instante cargado de peligro, debemos retroceder. Es enero de 1960. El mundo acaba de despertar a una nueva década, y Estados Unidos vibra con la sensación de que el futuro ha comenzado. Después de 15 años de calma tras la Segunda Guerra Mundial, una revolución tecnológica golpea la puerta de cada hogar. Televisores, radios portátiles, lavadoras automáticas, hornos microondas. La vida cotidiana se transforma, y el ciudadano promedio siente que el mañana ya está aquí. Pero para un hombre en Cambridge, Massachusetts, el futuro todavía avanza demasiado lento. Su nombre es Claude Elwood Shannon, un científico de 44 años que no solo es brillante, sino un visionario adelantado a su tiempo. Décadas antes, había publicado las bases de lo que él mismo llamaba la Carta Magna de la Era de la Información, un trabajo que abriría las puertas a lo que hoy conocemos como Internet, telecomunicaciones y hasta inteligencia artificial. Aún así, en 1960, Shannon se siente inquieto, como si sus logros en el papel no fueran suficientes. Necesita algo más, un reto que lo saque de la comodidad de su laboratorio y lo enfrente a lo impredecible del mundo real. En el instituto tecnológico más avanzado del planeta, el MIEPIT, Shannon se encuentra rodeado de enormes computadoras que ocupan habitaciones enteras. Máquinas como la IBM 704, capaces de realizar cálculos asombrosos para su época, pero que tardan horas en completar tareas simples. Para Shannon, estos gigantes encerrados en laboratorios son poco más que bestias domesticadas, potentes, sí, pero prisioneras de sus propias paredes. Su obsesión es clara: sacar las computadoras del encierro académico y llevarlas al mundo, hacerlas útiles fuera de las torres de marfil de la ciencia. Su refugio personal lo ayuda a pensar diferente.
En el sótano de su casa de 3 pisos, Shannon tiene lo que cualquiera podría confundir con el taller de un inventor excéntrico. Más de $100,000 en piezas eléctricas y mecánicas, motores, transistores, poleas, engranajes, interruptores, transformadores. Allí, lejos de la rigidez del MIT, el científico se convierte en un verdadero alquimista de la tecnología. Construye trompetas lanzallamas, frisbees propulsados con cohetes, zapatos de espuma capaces de caminar sobre el agua, y máquinas absurdas que solo existen para apagarse a sí mismas con un simple clic. Pero bajo ese aire juguetón hay una mente que no se conforma. Shannon no busca solo divertirse con sus inventos excéntricos, sino demostrar que lo imposible puede ser alcanzado con ciencia e ingenio. Y en ese momento, en medio de su rutina entre experimentos y fantasías, empieza a hacerse una pregunta que cambiará el rumbo de su vida. ¿Cómo podría usar la tecnología para lograr lo que nadie había conseguido hasta ahora? La respuesta comienza con una simple idea: ¿y si la suerte, ese concepto intangible que domina los casinos, pudiera ser desafiada? Con números, fórmulas y un poco de metal y circuitos. La idea de que la suerte podía ser domesticada no era exclusiva de Shannon. A unos pasillos de distancia, en ese mismo MIT, donde las mentes más brillantes del planeta jugaban con ecuaciones y teorías, había otro hombre con una obsesión similar. Su nombre: Edward Thorp. Thorp era matemático, un joven con un ingenio feroz y una voluntad inquebrantable. Había pasado años fascinado por un juego que parecía imposible de vencer, el blackjack. Con paciencia de cirujano y precisión de relojero, desarrolló un sistema que cambiaría para siempre el mundo del casino: el conteo de cartas. Un método que, aplicado con disciplina, le daba al jugador la ventaja sobre la casa. Thorp no solo lo había probado en papel, lo había llevado a Las Vegas y había salido victorioso. Pero en su interior la llama seguía encendida. Desde que era niño, había soñado con otro desafío aún mayor: la ruleta. Esa rueda hipnótica que, desde el siglo XVIII, había sido el símbolo de la realeza, de los ricos que podían perder fortunas sin pestañear, y de los casinos que se alimentaban de los ingenuos que creían que en algún momento la suerte les sonreiría. Un juego que, más que ninguno, parecía imposible de derrotar. Puro azar. O al menos eso pensaban todos, menos Thorp. En 1955, siendo todavía estudiante, había comenzado a preguntarse: ¿y si la ruleta no era tan aleatoria como parecía? ¿Y si detrás de la ilusión del caos se escondía un patrón, regido no por la suerte, sino por la física? Esa idea lo había perseguido durante años, hasta que el destino lo cruzó con el hombre ideal para llevarla a la práctica: Claude Shannon. La conexión fue instantánea. Shannon, el padre de la teoría de la información, con su laboratorio secreto lleno de inventos imposibles, y Thorp, el matemático brillante que ya había demostrado que podía vencer a los casinos. Dos mentes diferentes, unidas por un mismo objetivo: demostrar que incluso en el juego más tramposo, el azar podía ser derrotado. Las conversaciones entre ellos eran una mezcla de ciencia y ambición. Mientras otros hablaban de política o del futuro de la televisión, ellos debatían sobre trayectorias de bolas, velocidades de giro y algoritmos que pudieran anticipar lo que parecía incontrolable. Ambos sabían que estaban al borde de una locura, y ambos decidieron dar el salto. Así nació un plan que no solo desafiaría a los casinos, sino que pondría a prueba la frontera entre el ingenio humano y el azar puro. Una alianza que, sin saberlo, los convertiría en pioneros de algo mucho más grande que una simple trampa de juego. Imagina la escena: una mesa circular iluminada por focos dorados, un croupier impecable de traje negro, y una multitud expectante que contiene la respiración. La ruleta comienza a girar. El disco pesado gira en una dirección, mientras la bola blanca, pequeña e inquieta, se lanza en sentido contrario. El sonido metálico de la bola golpeando la madera es hipnótico, casi musical. En ese instante, todos los ojos están fijos en un mismo punto, esperando el milagro. Pero lo que la mayoría no sabe es que ese milagro está diseñado para no suceder. Porque, aunque la promesa sea clara, apuesta al rojo o al negro, a un número o a una docena, la verdad es que el casino siempre juega con ventaja. Siempre. En la ruleta europea hay 37 casillas. En la americana, 38. Los números del 1 al 36, pero también el 0. Y el doble 0. Esos dos pequeños espacios verdes son el veneno silencioso. La trampa perfecta.
Cuando un jugador apuesta a un número, debería ganar 38 a 1. Pero el casino solo paga 35 a 1. Esa pequeña diferencia matemática, casi invisible, asegura que a largo plazo la casa siempre se queda con todo. Incluso en las apuestas más seguras, como elegir entre rojo o negro, la ilusión del 50% es falsa, porque cuando la bola cae en verde, el jugador pierde. Esa mínima trampa es suficiente para darle al casino un filo del 5,26% en cada giro. Puede parecer insignificante, pero multiplicado por miles de apuestas, es una condena matemática imposible de evitar. A diferencia del blackjack, donde la estrategia y la memoria pueden inclinar la balanza, la ruleta es un monstruo diseñado para ser indomable. Aquí no hay elección inteligente que valga, todo depende del azar. O al menos, eso es lo que creen los ingenuos que se sientan cada noche a esperar un golpe de suerte. Pero para Claude Shannon y Edward Thorpe, esa ilusión de caos era solo eso, una ilusión. Ellos estaban convencidos de que la ruleta no era un juego de azar, sino de física. Que cada giro, cada rebote, cada movimiento de la bola obedecía a leyes tan predecibles como la gravedad o el movimiento de un péndulo. Un profesor de física había descrito alguna vez que observar la bola de una ruleta era como mirar un planeta orbitando alrededor de una estrella. Su energía no desaparece de golpe. Se disipa poco a poco hasta que la órbita se rompe. Para Shannon y Thorpe, esa idea fue como una chispa. Si podían medir ese momento exacto, si podían calcular cuándo y dónde la bola abandonaría su órbita, entonces podrían anticipar el resultado. En otras palabras, si todos veían azar, ellos veían ecuaciones. Si todos apostaban a la suerte, ellos apostaban a la ciencia. Y así, entre humo de cigarro y el brillo de las fichas apiladas, nació un plan tan audaz como imposible: construir un sistema capaz de leer a la ruleta, desnudarla y vencerla en su propio terreno. El plan estaba trazado. Y como todo experimento clandestino, no podía llevarse a cabo en oficinas lujosas ni en laboratorios oficiales. El escenario elegido fue el sótano de Claude Shannon, un santuario caótico de cables, transistores y piezas mecánicas que parecían salidas de la mente de un inventor loco. Entre cajas polvorientas y el olor metálico de los circuitos recién soldados, dos de las mentes más brillantes del EMAIT se preparaban para cometer lo impensable: construir una máquina para derrotar al azar. Las noches se volvieron eternas. Entre cafés, discusiones y cálculos garabateados en servilletas, Shannon y Thorpe comenzaron a diseccionar el movimiento de la ruleta como si se tratara de una criatura viva a la que había que abrir en canal. El procedimiento parecía simple en teoría: medir cuánto tardaba la bola en dar una vuelta, calcular en qué momento perdería velocidad y caería hacia el centro, y anticipar en qué grupo de casillas terminaría. Pero convertir esa idea en un dispositivo funcional era otra historia. No podían usar una computadora convencional. Aquellas moles del MIT ocupaban salas enteras y tardaban horas en realizar operaciones básicas. Lo que necesitaban era un ordenador tan rápido como invisible, capaz de funcionar en el tiempo real frenético de un casino. Y lo que construyeron fue algo nunca visto: el primer ordenador portátil de la historia. El diseño era tan ingenioso como arriesgado. El dispositivo se escondía en el zapato de Shannon, dividido en dos pequeños módulos del tamaño de una cajetilla de cigarrillos. Con simples movimientos de su pie, pulsando con el dedo gordo sobre diminutos interruptores de mercurio, Shannon introducía los datos de cada giro. Esa información viajaba en secreto, transmitida por ondas de radio, hasta llegar al receptor escondido bajo la ropa de Thorpe. Allí, el mensaje se transformaba en algo aparentemente inofensivo: un simple sonido en un diminuto auricular oculto en su oído. Notas musicales codificadas que le indicaban en qué sector de la ruleta debía apostar. Para cualquiera a su alrededor, Thorpe parecía un jugador más, distraído, anotando números en una libreta. Pero en realidad, estaba recibiendo instrucciones precisas de la máquina más revolucionaria que un casino había visto jamás. Cada soldadura, cada cable, cada prueba era un paso más hacia el abismo, porque sabían que si lograban hacerlo funcionar en un laboratorio, todavía quedaba el verdadero reto: probarlo en el campo de batalla, en el corazón del enemigo. Y ese campo no era otro que Las Vegas, la ciudad que nunca duerme, la guarida del azar, la capital de los casinos dominados por la mafia. El dispositivo estaba listo. El algoritmo funcionaba. La máquina podía ver lo que los demás no veían. Ahora solo quedaba llevarla al lugar más peligroso del planeta para ponerla a prueba.
La noche cae sobre Las Vegas como un telón de neón y pecado. El desierto duerme, pero la ciudad vibra, encendida como una hoguera que nunca se apaga. Los casinos hierven de ruido, campanillas, risas falsas, vasos que chocan, y el constante repiqueteo de las fichas deslizándose por los tapetes verdes. Es un carnaval de exceso, donde cada luz brilla lo suficiente para esconder las sombras de la mafia que lo controla todo. Claude Shannon y Edward Thorpe caminan entre la multitud como dos hombres comunes, acompañados de sus esposas, Betty y Vivian, que se hacen pasar por simples turistas. Pero en realidad, son cómplices silenciosas en un experimento que podría cambiarlo todo. Ninguno sonríe demasiado. Ninguno se permite un gesto fuera de lugar. En este territorio, un movimiento extraño puede ser tan letal como un disparo. El plan es simple y suicida a la vez. Shannon, el observador, lleva el ordenador escondido en sus zapatos, los interruptores de mercurio bajo su dedo gordo, listos para registrar cada giro. Thorpe, el ejecutor, recibe las señales en un diminuto auricular conectado con cables tan finos como un cabello, pintados del color de su piel para ocultarlos. Un invento digno de ciencia ficción, camuflado en el corazón de un salón, donde todo está diseñado para vigilar y atrapar tramposos. Se sientan en la mesa. La ruleta espera. El croupier sonríe con cortesía mecánica, y la bola comienza a girar. Shannon disimula, anota números en una libreta como si siguiera un método inútil que tantos otros ingenuos han intentado. Pero bajo la mesa, sus pies se mueven con precisión quirúrgica. Clic, clic. Cada pulsación es información transmitida al aire, invisible, imposible de detectar. En el oído de Thorpe, las notas musicales llegan como un código secreto. Un sonido agudo, otro grave. Una melodía artificial que no anuncia arte ni belleza, sino dinero. Es la máquina diciéndole dónde apostar, en qué grupo de números se detendrá la bola. Thorpe respira hondo. Hace su primera apuesta. Fichas discretas, modestas, lo suficiente para no levantar sospechas. El disco gira, la bola rebota, el aire vibra. Y entonces sucede. La predicción se cumple. Las fichas regresan, duplicadas. Una vez, 2 veces, 3 veces. La magia de la máquina comienza a funcionar en el caos del casino real. La montaña de fichas crece. Nadie alrededor sospecha nada, todavía. Pero el éxito trae un nuevo enemigo, el calor. El salón está saturado de electricidad, humo y tensión. El sudor recorre la frente de Thorpe, empapa su camisa, humedece los cables invisibles que recorren su piel. Y el metal no perdona. Los hilos comienzan a ceder, frágiles, traicioneros. Un fallo, un chisporroteo, y todo podría salir a la luz. De repente, el sistema se rompe. El sonido en su oído se apaga. El código deja de fluir. La máquina que prometía derrotar al azar está en silencio. Y ellos están en el peor lugar posible para improvisar. Sin mostrar nervios, se levantan de la mesa. Caminan entre la multitud como si nada hubiera ocurrido, mientras Betty y Vivian vigilan cada mirada sospechosa. Logran llegar a la habitación del hotel. Allí, entre herramientas improvisadas y manos temblorosas, vuelven a soldar los cables, a reparar lo que el calor había destruido. Una pausa obligada, que los hace perder tiempo, ritmo y dinero. Pero saben que no pueden detenerse. La máquina funciona. Lo han probado. Ahora deben volver al ruedo. Y cada vez que regresan, las apuestas se hacen más grandes, la tensión más insoportable y la sombra de la mafia más cercana. El cansancio se acumula. Las noches de apuestas, las reparaciones a contrarreloj en la habitación del hotel, las miradas furtivas de los guardias del casino, todo pesa sobre ellos. Betty y Vivian ya no pueden ocultar su miedo. Basta, insisten. Pero Claude y Edward no quieren rendirse. Están demasiado cerca. Les falta un golpe final, una demostración definitiva de que el azar puede ser vencido. Y así deciden hacerlo. Una última noche. Una última apuesta. Todo o nada. El reloj marca la medianoche cuando regresan al casino. Afuera, Las Vegas brilla como un espejismo en medio del desierto. Adentro, el aire es más espeso que nunca, cargado de humo y tensión. Se sientan frente a la ruleta. El croupier lanza la bola con la misma indiferencia de siempre, pero para ellos cada giro es un latido del corazón. La máquina está lista. El experimento final comienza. Las primeras jugadas son un éxito. Las fichas regresan multiplicadas.
La montaña frente a Edward crece con una velocidad imposible, atrayendo miradas curiosas. Jugadores que lo observan con recelo. Guardias que se desplazan discretamente por el salón. Los buitres del casino ya rondan, esperando detectar cualquier movimiento extraño. Entonces, el accidente. Una mujer, sentada al lado de Edward, se gira para mirarlo. Su sonrisa se congela. Sus ojos se agrandan. Ha visto algo. El delgado cable que recorre su piel ha quedado al descubierto, asomando como una serpiente metálica que no debería estar allí. Ella abre la boca, a punto de hablar. Edward siente que el corazón le estalla en el pecho. No lo piensa. Se levanta de golpe, con una excusa torpe, y se dirige al baño. Cada paso es un martillo en sus oídos. Cada guardia que lo mira es una amenaza. Se encierra en un cubículo, respira agitado y acomoda el cable, rezando porque aún no sea demasiado tarde. Deberían huir. Deberían marcharse antes de que la sospecha se convierta en condena. Pero no lo hacen. La obsesión los arrastra de nuevo a la mesa. Quieren un último giro, un último triunfo antes de desaparecer. Shannon lo mira. Sus ojos se cruzan. Es la mirada de dos hombres que saben que caminan sobre un abismo, pero que ya no pueden dar marcha atrás. El croupier empuja la ruleta. La bola blanca gira con un zumbido metálico. Clic. El pie de Shannon pulsa el interruptor. La señal viaja. En el oído de Thorpe, el código resuena como un susurro mecánico. El grupo de números está marcado. Las fichas se deslizan sobre el tapete verde. Y entonces, el silencio. La bola rebota, salta, danza sobre la rueda. Cada segundo es eterno. Hasta que finalmente, cae. El número está dentro de la predicción. Han ganado. Otra vez. Contra toda probabilidad. Contra el propio diseño del casino. Lo imposible se ha hecho realidad. En ese momento, saben que es hora de desaparecer. No como millonarios, sino como pioneros. Se levantan, recogen lo justo y se marchan por la puerta principal, mezclándose con la multitud. Dos hombres que caminaron en el filo del azar, que desafiaron a la mafia y a la suerte misma, y sobrevivieron para contarlo. Claude Shannon y Edward Thorpe no salieron de Las Vegas con maletines repletos de billetes ni con fortunas imposibles de gastar. No se convirtieron en los nuevos reyes del azar. Pero lo que dejaron atrás fue mucho más valioso, una prueba. Una demostración de que incluso el juego más tramposo, incluso el símbolo máximo del azar, podía ser derrotado con la mente, la ciencia y un poco de audacia. Poco después, ambos volvieron a sus mundos. Claude Shannon regresó a la academia, donde terminaría de cimentar su legado como el padre de la teoría de la información. Sus investigaciones sentaron las bases de la comunicación digital, de Internet, de la inteligencia artificial que hoy domina nuestro presente. Era un científico que jugaba como un niño, pero que cambió el mundo como un gigante. Edward Thorpe, en cambio, tomó otro camino. Dejó atrás los casinos y se lanzó al mayor juego de apuestas de todos, Wall Street. Allí aplicó las mismas fórmulas, la misma lógica, y se convirtió en uno de los grandes nombres de las finanzas modernas. Un jugador que aprendió que el azar siempre puede inclinarse, si sabes dónde mirar. El dispositivo que construyeron juntos, aquel ordenador oculto en un zapato, fue reconocido décadas después como lo que realmente era la primera computadora portátil de la historia. Un prototipo primitivo, pero revolucionario, que abrió el camino para la tecnología que hoy millones de personas llevan en sus muñecas, en sus bolsillos y hasta en sus gafas. Lo que empezó como un reto contra un casino, terminó siendo un paso hacia el futuro. Una lección que trasciende al azar. A veces, la diferencia entre ganar y perder no está en la suerte, sino en atreverse a desafiar lo imposible. Y aquí, en el lado negro del azar, seguiremos contando esas historias. Historias de genios, tramposos, soñadores y rebeldes que se enfrentaron al destino con sus propias reglas. Si quieres descubrirlas, suscríbete ahora y acompáñanos. Porque el azar puede ser caprichoso, pero siempre hay alguien dispuesto a retarlo.